Cordial saludo, mi nombre es Elanoris Ramírez Orrego, soy licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y tengo maestría en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Intención investigativa se llama Acciones para la formación de pensamiento histórico a partir de la enseñanza de la historia en estudiantes de básica secundaria. ¿De dónde surge esta problemática? Esta problemática surge teniendo en cuenta que en Colombia, a pesar de la inclusión de la historia reciente en el currículo escolar y de la cercanía de los estudiantes con las consecuencias del conflicto armado, se evidencia una marcada apatía de los estudiantes y desinterés por estos temas. Esta desconexión se traduce en una escasa sensibilidad hacia la guerra, hacia el conflicto y una postura poco crítica frente al pasado reciente del país, lo cual contradice uno de los principios fundamentales de la educación y de la escuela, que es formar ciudadanos críticos capaces de analizar su realidad y asumir posturas críticas frente a las problemáticas sociales. Esta situación se explica por varias razones. Primero, la enseñanza de la historia no logra establecer vínculos significativos entre los contenidos y los intereses o experiencias de los estudiantes, quienes perciben la historia como algo lejano, algo hecho por otros. Segundo, la clase de ciencias sociales se ha convertido en un espacio de consumo de saberes externos elaborados por universidades o por historiadores que no tienen en cuenta las realidades donde se producen estos conocimientos. Tercero, la política educativa, especialmente desde la expedición de la Ley 115 en 1994, integró la historia a las ciencias sociales sin darle un lugar central al reconocimiento del pasado, a la interpretación del pasado y al desarrollo de la ciudadanía, y por tanto a la formación de pensamiento histórico. En este contexto, se hace urgente realizar una aproximación teórica sobre la enseñanza de la historia y diseñar e implementar estrategias didácticas que desde la pedagogía de la memoria y el análisis de la historia reciente promuevan la formación del pensamiento histórico como herramienta para comprender el presente y construir ciudadanía crítica. Es importante preguntarnos, ¿cómo pueden las estrategias didácticas centradas en la pedagogía de la memoria y la historia reciente de Colombia contribuir a la formación del pensamiento histórico en estudiantes de educación básica secundaria frente a la apatía, el distanciamiento y la falta de apropiación crítica del pasado reciente en el contexto escolar? Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el propósito general de esta investigación es generar una aproximación teórica sobre la enseñanza de la historia para diseñar, implementar y analizar estrategias didácticas centradas en la pedagogía de la memoria y la historia reciente de Colombia, con el fin de contribuir a la formación de pensamiento histórico en estudiantes de educación básica secundaria. Como propósitos específicos, tendríamos identificar las tendencias, teorías y propuestas recientes sobre la enseñanza de la historia, la formación de pensamiento histórico y pedagogía de la memoria. Segundo, reconocer las percepciones, ideas y conceptos de los estudiantes sobre la historia reciente de Colombia. Tercero, diseñar e implementar estrategias y herramientas didácticas para la recuperación de la memoria e historia reciente del país. Cuarto, evaluar el impacto de la implementación de la propuesta de estrategias didácticas en el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes sobre la historia reciente del país. Como referentes teóricos, tengo a Darío Campos Rodríguez, quien trabaja el conocimiento y el pensamiento histórico, Nilson Javier Ibagón Martín, quien trabaja el pensamiento histórico en contextos escolares, Pedro Millares, que trabaja la enseñanza de la historia y la formación de pensamiento histórico, lo mismo que Isabel Barca, y Mario Carretero, que tiene un trabajo muy completo sobre memoria y enseñanza de la historia. Metodológicamente, el paradigma que enmarca esta investigación es el sociocrítico, ya que de acuerdo a Sampieri se usa para comprender fenómenos desde la experiencia de los participantes, en este caso los estudiantes, además de ser un paradigma flexible, permite ajustes durante la investigación y parte de los datos para construir interpretaciones. Desde esta perspectiva del enfoque cualitativo, permite no solo conocer el estado actual de la enseñanza de la historia y formación de pensamiento histórico de la historia reciente en Colombia, sino también transformar las prácticas educativas tradicionales relacionadas con la memorización de datos, fechas y personajes para la formación de estudiantes como agentes activos que producen conocimiento. El tipo de investigación es cualitativo sociocrítico. La población, estudiantes de básica secundaria e instituciones educativas de los grados octavo y noveno y docentes con experiencia en la historia reciente de Colombia.
Los actores sociales son la selección de 2 instituciones educativas con estudiantes matriculados víctimas del conflicto armado en Colombia. Las fases del proceso de investigación son 5. La primera es la de diagnóstico, que tiene que ver con la revisión bibliográfica y el diseño de instrumentos. La fase 2, que es el diseño y validación de guías de entrevistas, grupos focales en colaboración con expertos y el diseño de estrategias. La fase 3 de implementación y recolección de datos, que es la implementación de las estrategias en el aula, la observación y recolección de datos, seguimiento del proceso mediante técnicas cualitativas. La fase 4, que es el de análisis e interpretación, en el que se evaluarán los resultados y se harán ajustes a estos. Y la fase 5, que es la de socialización, donde se presentan los hallazgos a la comunidad educativa. Las técnicas e instrumentos de investigación son entrevista semiestructurada, grupo focal, observación participante, análisis documental, cuestionario abierto. En cuanto a la validez y confiabilidad, primero se hará una triangulación de técnicas e instrumentos mediante diferentes fuentes de datos, que son entrevistas, grupos focales, diarios de campo, producciones de los estudiantes, para contrastar e enriquecer la información. También se usará un software de análisis cualitativo opcional, puede ser la herramienta Atlas T, para organizar los datos de forma más rigurosa y sistemática. En cuanto a los planos del conocimiento, en el plano ontológico, la realidad social estudiada es subjetiva, en constante transformación. Los sujetos, que son los estudiantes y los docentes, son activos, críticos, transformadores. El conocimiento no busca verdades absolutas y generalizadas. En el plano epistemológico, el conocimiento es entendido como una construcción social, contextual, situada, que se genera a partir de la interacción entre sujetos, sus experiencias, sus memorias y sus prácticas. En el plano axiológico, se busca la confianza, el consentimiento informado, la confidencialidad y el reconocimiento y valoración de la memoria histórica. En cuanto a lo metodológico, se desarrollarán ciclos reflexivos que incluyen diagnóstico, planificación, acción, observación, reflexión y retroalimentación, con la participación de docentes y estudiantes como coinvestigadores en el proceso de transformación educativa. En el campo teológico, esta investigación se orienta a formar sujetos históricos críticos conscientes de su realidad, que dialoguen con el presente y con las memorias del conflicto.